JP Morgan acaba de cerrar su posición corta en plata en lo que parecía ser el fondo exacto del mercado el viernes, y ahora están colgándole todo al relato del presidente de la Fed. Así que, ¿qué demonios acaba de pasar en el mercado de la plata? Porque no fue normal, no fue ordenado, no se sintió como descubrimiento de precio. Se sintió como si se hubiera abierto una trampilla. Y lo que de verdad me molesta es que la cobertura mainstream te está contando la versión pulcra y bonita, la versión que cabe en un titular, mientras ignora los mecanismos que de verdad hacen que los mercados se rompan. Si tienes plata, oro, mineras o incluso ETFs de metales preciosos en una cuenta de jubilación, te mereces la historia completa y la cadena real de eventos, no el cuento para dormir. Así que aquí va. Primero, le pedí a mi editor que pusiera la captura en el gráfico para que lo veas con tus propios ojos. El cambio de posicionamiento ocurre justo entrando en el mínimo. Ese es el punto número 1. Luego tuvimos la maravillosa coincidencia de que la London Metal Exchange se cayó el viernes, uno de los centros más importantes del planeta para el precio y la cobertura de metales industriales. Y luego, casi cómicamente, HSBC, un participante grande en cortos dentro del mercado de Londres, también tuvo problemas de sistemas al mismo tiempo. Mientras tanto, en Chicago, el COMEX a través de CME Group subió los requisitos de margen justo cuando el mercado estaba estirado, abarrotado y apalancado. Y el timing. Esperaron hasta que los mercados asiáticos estaban cerrando de cara al fin de semana, porque Asia va aproximadamente 12 horas por delante de la costa este de Estados Unidos. Y entonces el mercado se sacude con un relato nuevo y brillante sobre un cambio de presidente de la Fed. Ahora, ¿son acciones coordinadas probadas? Yo no puedo probar la intención. Yo no estoy en la sala. Pero sí puedo poner sobre la mesa la secuencia, los incentivos y el mecanismo. Y tú puedes decidir si crees en las coincidencias. Porque el resultado no fue un movimiento pequeño. Acabamos de ver una de las mayores caídas de la plata en décadas, un vaciado brutal que o bien se convierte en una oportunidad increíble, o asusta a la gente y la expulsa justo antes del siguiente tramo. Si quieres volverte mejor detectando estas oportunidades, puedes hacerlo con la Buffett Academy. Recibirás videos semanales exclusivos mostrando las acciones exactas que estoy comprando y por qué. Además, el Millionaire Blueprint, un marco repetible para construir patrimonio y habilidad de inversión, está enlazado en el comentario fijado. Bien, volvamos atrás. El jueves, la plata tocó alrededor de $120. El viernes, se desplomó hasta más o menos 78. Eso es una caída de $42, aproximadamente $35 en prácticamente nada de tiempo. Fue el peor día para la plata desde 1980, según muchas métricas que la gente usa para comparar estos eventos. El oro también cayó con fuerza, alrededor de un 12% en los mínimos. Y en todo el complejo se borró una cantidad enorme de valor de mercado en un parpadeo. Las mineras quedaron absolutamente chamuscadas, los grandes ETFs de mineras fueron golpeados, y las mineras de plata todavía peor. Las compañías no perdieron de repente el metal en el suelo, los activos no desaparecieron, pero el valor en papel quedó pulverizado por cómo el posicionamiento y el apalancamiento se ven forzados a salir cuando la tubería del mercado se gira contra la multitud. Y esto es lo que necesitas entender. La cobertura mainstream está actuando como si esto hubiera sido simplemente una reacción, como si los mercados hubieran reajustado amablemente el precio con base en una nueva información. Eso no es lo que esto parecía.
Esto parecía una purga diseñada, o si prefieres un lenguaje más suave, un evento de liquidación mecánicamente forzada que benefició a los jugadores posicionados para sobrevivirlo. Y hace un mes yo hice un video sobre el crash de La Plata en diciembre cuando tocamos $84. Expliqué un patrón: 1980, 2011, 2025, el mismo manual, los mismos mecanismos, los mismos tipos de jugadores, resultados parecidos. Algunos lo vieron, otros lo ignoraron, pues lo acaban de hacer otra vez. Pero esta vez fue más grande, y si entiendes el gatillo y la herramienta que usaron, en realidad fortalece la tesis subyacente en lugar de debilitarla. Así que te voy a desglosar 3 cosas críticas rápidamente, porque aquí afuera hace un frío brutal y estoy intentando no dejar caer la cámara en la nieve. Primero, ¿qué disparó realmente la masacre y quién ganó de verdad? Segundo, ¿por qué esta caída no resolvió absolutamente nada de oferta y demanda? Si acaso, mi tesis anterior es más fuerte ahora. Tercero, ¿qué movimientos podrías considerar desde un punto de vista de riesgo y posicionamiento? No consejo, no haz esto ya, sino una forma de pensar para que no te estén sacudiendo con el ruido. Ahora, pon el movimiento en perspectiva. La plata marca el máximo y luego cae 35% en un latido. El oro también cae fuerte y el relato público se convierte en: fue lo del presidente de la Fed. Vale, ¿fue un catalizador? Claro, un fósforo puede encender una mecha, pero no fue la bomba. La bomba es el mecanismo que fuerza liquidación, lo que convierte una venta normal en una cascada. Y ahí es donde entra el margen. Porque aquí está el sucio secreto de los mercados modernos. A la multitud no la sacan por estar equivocada. A la multitud la sacan por estar apalancada justo en el momento en que cambian las reglas. Me puse a investigar los datos de margen de la plata en CME y, sinceramente, no podía creer lo que estaba viendo. Busqué por todos lados y encontré a casi nadie hablando de ello de forma seria. Y eso me parece una locura, porque este detalle no es una nota al pie. Es la palanca que puede mover toda la estructura. Y antes de que alguien recorte esto y grite conspiración, quiero ser clarísimo. No estoy afirmando que tenga prueba de conducta ilegal. Estoy diciendo que el patrón es consistente. La herramienta es conocida, los incentivos son obvios y los resultados se repiten. Así que caminemos por el manual. Ya hemos visto esta estructura varias veces. En 1980 tenías una manía especulativa y la historia de los hermanos Hunt. La plata subió con fuerza y luego el exchange implementó cambios de reglas que restringieron la compra y en la práctica forzaron liquidación. La plata colapsó masivamente. El pequeño fue expulsado. El grande sobrevivió. En 2011, tras la crisis financiera, tuviste el rally de metales preciosos. La plata llega a 49 y CME sube los requisitos de margen repetidamente, varias veces en una ventana corta, y obtienes un vaciado violento. Mismo mecanismo. Cuando el margen sube, la gente apalancada tiene que elegir: o mete más efectivo o vende. Si no puede meter efectivo, vende. Y esa venta fuerza más llamadas de margen y eso fuerza más venta. Es una cadena de dominó. Luego, en diciembre de 2025, la plata toca 84 durante una liquidez navideña muy fina. Suben los márgenes otra vez. La plata se desploma. Y yo dije en ese momento: si ves las mismas palancas moviéndose en los mismos momentos, no es aleatorio, es un sistema. Y luego enero, la plata toca 120 y cae el relato. Trump nomina a Kevin Walsh como nuevo presidente de la Fed, un halcón tradicional, el tipo de nombre que sugiere menos impresión de dinero y condiciones más duras. Dinero más duro es malo para el oro y la plata.
dice la lógica del titular. Perfecto, ese es el fósforo. Pero después, el mercado hace lo que hace un mercado apalancado y abarrotado. Saltan stops, entra la liquidación, los algoritmos se apilan encima y la trampilla se abre. Y es muy conveniente que eso coincida con caídas de sistemas en lugares clave y con una subida de margen que hace dramáticamente más difícil que el participante marginal se mantenga en el juego. Otra vez, no puedo probar intención, pero sí puedo decirte que el mecanismo es real. Ahora, ¿qué es el margen realmente y por qué es un arma tan potente? La plata se negocia en dos grandes mundos, el mercado de papel y el mercado físico. El mercado de papel son los futuros, sobre todo COMEX. En el mundo de papel, no estás comprando lingotes. Estás comprando un contrato, una promesa de exposición, y lo haces con apalancamiento. Así que podrías controlar $100,000 en plata con $10,000 depositados como margen. Ese apalancamiento hace que los movimientos sean más grandes. También te vuelve frágil. Y aquí está la clave. El exchange puede cambiar los requisitos de margen. Puede decir, en realidad ya no queremos 10%, queremos 20% o 30% o 40%. Y cuando cambian ese requisito, obligan a cada participante apalancado a tomar una decisión inmediata. Opción 1. Deposita más dinero ahora mismo. Opción 2. Vende tu posición ahora mismo. Si la plata se estaba disparando y todo el mundo ya estaba al límite de margen, la mayoría no tiene efectivo extra por ahí listo para transferir. Así que venden, y esa venta empuja el precio hacia abajo, y eso dispara más llamadas de margen, lo cual dispara más ventas, lo cual dispara más ventas forzadas, y la cascada se alimenta a sí misma. Por eso estos movimientos se ven como fracaso, se ven como pánico, pero mucho de ese pánico es mecánico, es obligatorio. La gente no lo elige, se la fuerza. Y si quieres ponerlo en términos cínicos, el margen es una forma legal de cambiar las reglas de participación a mitad de partida. Así que lo que pasó el viernes en el mundo de papel es que el apalancamiento fue purgado con violencia. Algunos ETFs apalancados de plata quedaron aniquilados con números que enseñan lecciones dolorosas rápido. Y lo digo sin rodeos. Apalancarte en algo como la plata dentro de un trade abarrotado, sabiendo que el margen puede cambiar, es una locura. Eso no es valentía. Eso es ofrecerte voluntariamente como liquidez de salida. Ahora, el mercado físico es distinto. La plata física son barras, monedas, metal real. Se mueve más lento, está impulsada por disponibilidad, demanda real, restricciones reales de oferta, primas y logística. Y aquí está lo importante. Puedes presionar el precio del papel, pero no puedes imprimir plata física de la nada. Así que, si hay un problema real de oferta, una purga en papel no lo arregla. No crea nueva plata. No reduce de repente la demanda industrial de paneles solares, vehículos eléctricos y centros de datos. No cambia el hecho de que muchos analistas vienen siguiendo déficits persistentes en la oferta disponible. En otras palabras, el papel puede resetear el sentimiento. El físico eventualmente resetea la realidad y por eso, en mi opinión, este crash fortalece la tesis en vez de destruirla. Parece que el mercado de papel está bajo estrés y se está reentrando por la fuerza. Y a medida que se castiga la participación en papel, lo físico se vuelve lo único que importa a largo plazo. Ahora, una de las pistolas humeantes de una estrechez física es el comportamiento de las primas, lo que la gente paga por encima del spot cotizado en lugares donde la demanda física es intensa. La prima en Shanghái, por ejemplo,
lo que los compradores pagan por encima del precio de papel, ha estado muy elevada. Eso no es lo que ves en un mercado que está rebosando de oferta fácil. Entonces, ¿qué significa esto hacia adelante? Históricamente, el después depende de si el movimiento fue puramente especulativo o si chocó con una demanda real y fundamental. En 1980, podrías argumentar que fue fuertemente especulativo. Cuando explotó, tardó mucho en recuperarse porque la demanda no era una necesidad industrial. Era manía y un intento de acorralamiento. En 2011 era en parte un trade de miedo. El miedo se desvanece, los mercados siguen, la recuperación tomó tiempo. En diciembre de 2025 había demanda real por debajo y la recuperación fue más rápida. No tomó años, tomó semanas y luego volvió a correr. Así que la pregunta ahora es, ¿esto se va a comportar más como 1980 y 2011, recuperación larga, o más como diciembre, recuperación más rápida? Yo personalmente me inclino por una recuperación más rápida si la presión física sigue siendo real. Pero lo que sí puedo decirte es esto. Probablemente verás más eventos como este. Un ex market maker de la London Metal Exchange, uno de los tipos que vivió dentro del casino, viene diciendo desde hace tiempo que, en un mercado estructuralmente estresado, puedes ver caídas del 20% o 30% que no son fundamentales, son mecánicas, hasta que el mercado llegue a un punto donde la demanda de plata se reduzca de forma significativa, ya sea por sustitución, cambios tecnológicos o destrucción de demanda inducida por el precio. La volatilidad viene en el paquete, y eso nos devuelve a lo que el relato mainstream está perdiendo. Ellos dicen, Kevin Walsh estrelló el mercado, quizá como titular, pero la verdad más profunda es, Walsh fue el fósforo, el combustible fue el apalancamiento, el acelerante fue el margen, el resultado fue la liquidación forzada, porque cuando el dólar se dispara, los metales cotizados en dólares a menudo caen. Un relato de Fed más halcón puede fortalecer el dólar. Y si el trade de metales es el más abarrotado del planeta, si todo el mundo y su abuela está en largo, si retail está dentro, hedge funds están dentro, instituciones están dentro, entonces no necesitas mucho para disparar un evento de liquidación. Los trades abarrotados no terminan suavemente, terminan violentamente. Y una vez que arranca la liquidación, los sistemas algorítmicos no piensan, responden, golpean stops, retiran bits, persiguen momentum, amplifican la cascada. Y aquí está la parte que debería hacerte prestar atención. Brokers y exchanges tienen visibilidad del posicionamiento, del apalancamiento y de los niveles de liquidación. Ven dónde está concentrado el riesgo. Saben dónde es probable que empiece la venta forzada. Estoy diciendo que eso se abusa. No lo estoy afirmando. Estoy diciendo que la visibilidad existe. Y eso por sí solo cambia el juego para el participante que no la tiene. Ahora, más tarde en el caos del viernes, empezaron a volar reportes y titulares sobre política de metales estratégicos, sobre soporte que se recorta, sobre que esto o aquello se termina. Algunas de esas afirmaciones fueron disputadas, algunos oficiales dijeron que eran engañosas, pero los mercados no esperan aclaraciones. Los algoritmos reaccionan a titulares. La cascada ya estaba en marcha, y una vez que estás en territorio de catarata, la verdad llega tarde. La cinta se mueve primero. Así que otra vez, júntalo. Un relato halcón sobre el presidente de la Fed. Un impulso de dólar más fuerte. Un trade de metales abarrotado. Alto apalancamiento en papel. Una subida de margen que fuerza ventas. Turbulencia de titulares,
caídas de sistemas y liquidez fina en el peor momento posible. No necesitas un villano de caricatura para ver cómo esa receta produce un crash. Solo necesitas entender mecánicas. Ahora, quiero frenar y hacer que el arma del margen quede cristalina. Porque si no te llevas nada más de este video, llévate esto. El margen no es un detalle secundario. El margen es el volante. Cuando el exchange sube el margen, expulsa a las manos más débiles. No porque cambiaron de opinión, sino porque no pueden financiar la posición. Por eso el análisis técnico a menudo falla durante estos eventos. La gente dibuja líneas y dice, soporte aquí, resistencia allá. Pero cuando la liquidación es forzada, esos niveles no importan. La venta no se detiene porque hay una línea dibujada. La venta se detiene cuando se termina el vendedor forzado. Y eso significa que si intentas operar el mínimo exacto con apalancamiento, estás jugando su juego. Y en su juego, la casa siempre gana. Entonces, ¿qué haces con esto? Primero, dejas de confundir volatilidad de papel con realidad física. Segundo, dejas de permitir que los titulares te engañen haciéndote creer que entiendes causalidad. Tercero, te pones serio con la gestión de riesgo, que es aburrida, hasta que te salva. Porque la regla número 1 de gestión de riesgo es el tamaño de posición. Si estás en algo tan grande que te arruina el sueño, estás demasiado grande. Si un movimiento del 10% te arruina la semana, estás demasiado grande. Si una purga del 30% te borra, no tuviste mala suerte. Estabas sobreapalancado. Ahora, voy a hablar de movimientos que podrías hacer. No te estoy dando asesoramiento financiero, te estoy dando un marco mental. Si crees en la tesis física, podrías preferir exposición que no pueda ser margin called desde abajo de tus pies. Eso podría significar menos apalancamiento, horizontes más largos o instrumentos que no exploten mecánicamente bajo volatilidad forzada. Si no tienes estómago para la volatilidad de la plata, el oro históricamente tiende a ser menos salvaje. Y el viernes lo mostró. Plata cayendo monstruosamente, oro cayendo fuerte, pero no la misma carnicería. Si estás en mineras, entiende que las mineras son acciones. También reciben golpes de eventos de liquidez en renta variable. Pueden ser excelentes a largo plazo, pero en una purga suelen ser castigadas independientemente de los fundamentos. Eso no es una declaración moral. Es una declaración de correlación y de liquidez. Y si tienes cualquiera de estas cosas en cuentas de jubilación, 401k, ahorro, bonos, cash, ETFs amplios, necesitas entender que estamos en un mundo donde la plomería del mercado importa más de lo que la mayoría cree. Los próximos años podrían estar definidos por los mayores cambios de régimen monetario y de mercado que la mayoría de inversores ha vivido. Lo que haces con información como esta puede importar más que tener razón en dirección, porque preservar patrimonio no es predecir el próximo titular, es construir una estructura que pueda sobrevivir los movimientos forzados. Ahora, antes de que se me congelen las manos, quiero amarrar la historia con el inicio, porque empecé con JPM marcando el fondo y la excusa del presidente de la Fed. Cuando ves un fondo marcado con tanta precisión, deberías preguntarte, ¿quién tenía la capacidad de comprar cuando todos los demás se vieron forzados a vender? ¿Quién tenía el balance para absorber el pánico? ¿Quién se beneficia de una purga impulsada por margen? Normalmente, no es el trader minorista. Normalmente, es el participante que puede sobrevivir cuando cambian las reglas. Y por eso quiero que dejes de consumir el relato mainstream como si fuera una explicación completa.
No lo es. Normalmente es una etiqueta pegada después del hecho. La explicación real son incentivos y mecánicas. Y si quieres aprender a detectar patrones, no como astrología, sino como una habilidad práctica de cómo se comportan realmente los mercados, haré una sesión en vivo para ustedes el sábado. Habrá un enlace abajo, asiento gratis, sin tonterías. Va a ser profundo. Te va a abrir los ojos sobre cómo se forman estas configuraciones, cómo se disparan y cómo construyes un plan que no está basado en vibes. Segundo, también tenemos un newsletter gratuito diario y semanal de metales. Enlace abajo. Y muchos de ustedes ya están suscritos. Tiene humor, pero también está anclado en datos. Y escucha. El objetivo de todo esto no es enfadarte. El objetivo es volverte peligroso. Peligroso en el buen sentido. Como la gente preparada es peligrosa. No entra en pánico. No se deja sacudir por la trampa obvia. No apuesta con apalancamiento cuando el exchange tiene una palanca legal para usar en tu contra. Así que déjame resumir los 3 puntos críticos una vez más en español simple. El gatillo no fue solo un titular halcón sobre el presidente de la Fed. El gatillo fue el apalancamiento chocando con una subida de margen en un trade abarrotado. La caída no arregló el problema de oferta física, purga papel y sentimiento. Y el movimiento que hagas ahora debería basarse en estructura, horizonte de tiempo, tamaño de posición y si puedes sobrevivir la volatilidad sin ser expulsado en el peor momento. Eso es. Esa es la historia real. Si quieres construir instinto inversor de verdad, el tipo que ve oportunidad en el caos, únete a la Buffett Academy. Tendrás videos semanales exclusivos, mi proceso de decisión y los marcos para pensar como un inversor del 1%. Está enlazado en el comentario fijado. Si esto te aportó valor, compártelo, porque muy poca gente entiende cómo funciona esto, y todavía menos está dispuesta a decir la parte incómoda en voz alta. Los mercados no se mueven solo por noticias, se mueven por posicionamiento, apalancamiento y por quién se ve forzado a vender. Cuídate ahí afuera.